Soy Roberto Granda. Estamos de nuevo en estas conversaciones en libertad o charlas con amigos que invitamos a pasarse por aquí, por el canal, por el Club de los Viernes, para reflexionar, para conversar, para intentar arrojar algo de luz entre tanto desconcierto y usar el pensamiento ilustrado como ariete contra las tinieblas totalitarias y liberticidas. Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Además, entre otras cosas, socio fundador del Instituto Von Mises de Barcelona y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Internacional para la Libertad, autor de diversos libros. Lorenzo, muchas gracias y bienvenido. A vosotros, un placer estar hoy aquí con vos charlando. Bueno, su libro, El socialismo es el problema, data del año 86. Entonces estaba Felipe González en el gobierno. Han pasado 35 años. Está Sánchez ahora en el gobierno y el socialismo sigue siendo un problema, no solo en España, que va camino de arruinarnos por tercera vez, también en Latinoamérica, que ya es el continente que menos crece por debajo de África y tras la eclosión de las políticas bolivarianas. Pero bueno, sobre todo en España, ¿no? El problema no ha menguado, todo lo contrario, parece que se ha acrecentado. Sí, sin duda alguna. Es decir, España miramos con muchísima sensación de equilibrio del pasado lo que fue el mandato larguísimo, una especie de momento idílico de un socialismo moderado, razonable y sensato. Y eso es absolutamente erróneo. Es decir, en aquellos momentos y en aquellas fases iniciales se sienta lo que han sido gran parte de los problemas posteriores de España. En concreto, es cuando se empieza a cuartear de una manera dramática la división de poderes y el Estado de Derecho, que es con la Ley Ledesma del 85 que liquida la independencia del Poder Judicial, cuando pasa a su elección por el Parlamento y, por lo tanto, por las fuerzas políticas. Es el momento en que se introduce la Ley Orgánica de Educación, que es el inicio acelerado del proceso de degeneración e ideologización del sistema educativo que tenemos ahora, y es el momento en el que se empieza la gran expansión del sector público y del Estado, tanto como dispensador de prestaciones sociales como de voracidad fiscal a través de un sistema impositivo cada vez más agresivo. A medida que ha pasado el tiempo, lo que sucede es que se ha generado un proceso muchísimo más perverso, que es el proceso de agotamiento del viejo modelo socialdemócrata. Es decir, la socialdemocracia, cuyo último apogeo técnico y razonable fue el mandato del Partido Popular entre 2012 y 2016, se ha agotado, no tiene ningún proyecto. Y entonces la izquierda española y el Partido Socialista han evolucionado hacia posiciones radicales, que lo que hacen ya no es gestionar el viejo modelo capitalista con una economía mixta y estas cantinelas que se dicen habitualmente, sino ha dado un giro hacia lo que es un cambio de régimen y una subversión de lo que son los cimientos básicos de una sociedad abierta en sus dos manifestaciones principales, que son la democracia liberal, erosionando los check and balance, los contrapesos de un Estado liberal y democrático, y el asalto a los fundamentos de lo que es una economía de mercado capitalista. Entonces estamos en un escenario en el que España se ha convertido básicamente en un escenario en el que se escenifica un cambio de régimen hacia un modelo que nunca hemos conocido y que es inédito en los países democráticos occidentales del mundo desarrollado. Claro, siempre ha hecho una defensa de la sociedad abierta frente a las religiones posmodernas, y la batalla cultural es algo que hay que dar, porque lo que tenemos enfrente es la barbarie, ni más ni menos, la ignorancia revestida de ideología, y son los censores de la cultura de la cancelación. Por supuesto que es la barbarie. Tienes, los de la cultura woke, los que estamos en un escenario de renacimiento de lo que podríamos denominar las religiones seculares. En los viejos tiempos, en los tiempos de la Guerra Fría, cuando existía la URSS, nos enfrentábamos a un conflicto bipolar y planetario, que
que era la lucha nítida y clara entre lo que era una sociedad abierta, democrática y capitalista con sus matizaciones y lo que era la alternativa de un régimen totalitario. La desaparición de la Iglesia Universal Comunista con sede Vaticano en Moscú lo que produce es una dispersión y una ruptura en sectas de lo que es el discurso colectivista. Entonces, ese discurso colectivista que erosiona los fundamentos de las democracias liberales se ha convertido básicamente en un discurso transversal que se llama religión climática, que se llama feminismo radical, que se llama discriminación positiva, en la que se han erosionado dentro del sistema occidental, democrático, liberal, de sociedades abiertas, los fundamentos. Estamos en la vuelta en Occidente, o el intento de vuelta en Occidente, a una sociedad tribal en la que se dinamitan los fundamentos sobre los que se ha basado la evolución liberal, democrática y abierta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y esto es más difícil de combatir, Sí. porque a un ejército formal y abierto, como era la vieja, enfrentas ahora a la guerra de guerrillas en la que se apuntan muchos compañeros de viaje que no comparten necesariamente los fines, pero no se dan cuenta que los medios que se emplean para conseguir esos fines son contrarios a los fundamentos de una sociedad abierta. Pero esta ideología woke, que por ejemplo expulsa a un rector de la universidad o a un profesor si dice algo que se salga de la burbuja de espacios seguros, que son nuevos dogmas, parece que el PP va a renunciar a combatir, por lo menos por las palabras de Feijóo. Pero claro, es que hay personas a las que dar su opinión les puede costar su trabajo y el PP se va a centrar en arreglar la economía, que es importantísima, pero dar la batalla cultural es también la ideología de género, el 25% de clases en castellano en las regiones nacionalistas o la ley de memoria histórica, por ejemplo. Sí, no, sin duda. Vamos a ver. Estamos en lo que decíamos un punto de inflexión. Ese punto de inflexión llega a un extremo en el que la derecha, o digamos la oposición al colectivismo ibérico, no puede basarse simplemente en un cambio en la gestión. Es decir, la derecha española, en sentido amplio, no puede convertirse en el taller de reparaciones de la socialdemocracia, ni en el taller de reparaciones del colectivismo. Tiene que plantear una alternativa de revisión completa y total de lo que es el avance cada vez más acentuado a una sociedad colectivista. Desde ese punto de vista, el Partido Popular no puede arroparse en la gestión, es decir, uno no puede ser simplemente gestor. Hablar de centralidad, hablar de institucionalidad, esos son, con perdón, gilipolleces. Lo que tiene que plantearse es el fondo de los problemas que afectan al país. Y el fondo de los problemas que afectan al país es la reconstrucción de unos cimientos de una sociedad abierta, democrática, liberal, basada en la igualdad ante la ley, que ha prácticamente desaparecido en España. Hemos reconstruido una sociedad tribal en la que el individuo se disuelve en los colectivos. Ya no se trata, ya no hay gays, no hay heterosexuales, individuales. Lo que hay es, se agrupa a todos en colectivos, que es una estructura preindustrial, es una estructura estamental y neototalitaria, que lo único que hace fundamentalmente es supeditar al individuo a las decisiones de un colectivo del que muchas veces no quiere formar parte. Eso hay que revisarlo de manera radical. Y la derecha española, entendiendo como derecha española la alternativa al colectivismo, solo tiene un discurso posible, o el discurso populista, identitario, nacionalista, o el discurso liberal. No es el problema y la situación y la tesitura en la que nos encontramos. Entonces, no basta no tener ideas, es fundamental tener un proyecto ideológico de cambio. Y la derecha española ha renunciado hace mucho tiempo a eso. Su último libro, si no me equivoco, que es Por una derecha liberal, bueno, en el Club de los Viernes nos definimos desde la Fundación como un liberalismo de amplio espectro.
entre nuestros socios hay gente que simpatiza con Vox, otros que simpatizan con el PP, libertarios, algunos que no simpatizan con nadie, y no pedimos carné de pureza liberal. Yo creo que con estar de acuerdo con unos mínimos, que es la limitación del Estado, la defensa de las libertades civiles y del derecho a propiedad, es un buen punto de partida. Pero ¿cómo separar, por ejemplo, la derecha liberal de esa derecha nacional católica, que a veces se cuela también haciéndose pasar por liberal, pero tiene una visión diametralmente opuesta respecto a las libertades individuales o el papel, no sé, de la Iglesia debe tener dentro de una sociedad o un Estado? Sí, el liberalismo, vamos a ver, yo soy un liberal clásico. De jovencito era lo que se denomina por hobby intelectual, fui muy anarcocapitalista. Y con el paso del tiempo me he convertido, digamos, en un liberal clásico y, digamos, templado. Es decir, el liberalismo no es una doctrina a la carta. Es decir, no es un menú en el que uno elige los platos que le convienen para decir que es liberal. Es decir, no se puede ser liberal en economía y ser políticamente conservador en materias morales. Es decir, el liberalismo es un sistema integral que se basa en la libertad del individuo, en el principio de igual libertad ante la ley, en el criterio básico de que un individuo puede vivir como le dé la gana siempre y cuando no agreda a los demás. Tenemos valores distintos, plurales, somos una sociedad compleja en la que el concepto de la buena vida y de la buena sociedad no es un concepto unánime. Entonces, establezcamos las reglas del juego en el que cada uno podamos vivir como queramos, siempre y cuando no agredamos a la libertad de los demás. Un liberal que dice que es liberal solo en economía y lo es en otras cosas y no lo es en otras cosas, no es un liberal, es otra cosa. Yo puedo ser un conservador en mi vida privada y en mis convicciones personales, pero nunca voy a imponer mis convicciones morales y personales por decreto ley a los demás. Ese es el límite que diferencia a un liberal del resto. Es decir, usted en su vida privada y en su conducta individual puede actuar como quiera, siempre y cuando no imponga o intente usar la coerción del Estado para imponer sus ideas por la fuerza a los demás. Y eso es lo que nos diferencia de, digamos, los liberales a medias o los liberales a la carta, que son los que eligen elementos de la doctrina para justificar fundamentalmente sus planteamientos eludiendo otros. El liberalismo no es un sistema, no es una ideología en el sentido cerrado del término, pero sí tiene unos límites muy precisos. Y los límites precisos es nunca se puede utilizar la coerción del Estado para imponer opiniones personales o morales a los demás. Y eso es lo que nos diferencia muchas veces de lo que es los conservadores en un sentido y de los socialdemócratas en otro. Nosotros queremos vivir como nos dé la gana. Y es una buena... Es una buena definición que además yo también comparto. También analizó, junto a otros autores, el fenómeno de Podemos, la gran sorpresa electoral de entonces. Yo también he reflexionado mucho... Sí, dime. Sí, te oigo. No, vale. Que hay... yo también me he encontrado mucho sobre ello, pero no puede ser únicamente que el populismo penetra, que ya sabemos, en las capas de la sociedad más intelectualmente vulnerables. 5 millones de tontos, decía Fernando Savater, refiriéndose a los votantes. También hubo una asociación de medios de comunicación que, de alguna manera, siguiendo no sé qué directrices, empezaron a dar pábulo a todas horas y en programas de gran repercusión y en horarios de máxima audiencia a Pablo Iglesias, que no era más que un tipo que venía de las asesorías chavistas, de colaborar con el colectivo de presos de ETA y de programas y canales muy minoritarios como Spam TV financiados por Irán. Y de repente se coloca en el candelero. ¿No parece que lo mismo que se infló ese fenómeno ahora se desinfla? Porque el populismo yo creo que ocupa rápidamente el poder y se hace con el control de todos los mecanismos del Estado para mantener a raya la oposición, los medios de comunicación y la disidencia, o pierde fuerza ante los habituales golpes de realidad. El populismo parte de un supuesto metodológicamente erróneo y útil desde el punto de vista político por su simplificación. Es decir, divide la sociedad en una élite homogénea que manda y un pueblo, entre comillas, homogéneo que obedece.
Y esa élite que manda y es homogénea explota a un pueblo homogéneo que le obedece. Eso es absolutamente falso. Es decir, ni la élite es homogénea, ni el pueblo es homogéneo. Es decir, no, eso es una herencia absolutamente clara del marxismo y curiosamente en las dos versiones, en el populismo de izquierdas y de derechas, que es la concepción en definitiva de que el pueblo tiene un interés de clase que le diferencia de una élite que se supone que es explotadora y burguesa. Entonces, el problema que ha sucedido y que a veces nos quejamos es de que aquí hay una conspiración judeomasónica en virtud de la cual los populistas, la agenda globalista, la agenda 2030, el mundo mundial, se conspiran. Eso ha pasado siempre y pasará siempre, porque es una batalla permanente por la defensa de las libertades. En los años 80 y 90 del siglo pasado, la conspiración, entre comillas, y los conspiradores hubiéramos sido nosotros. Es decir, logramos los liberales, en el sentido amplio de la palabra, un dominio de la agenda política e intelectual que no habíamos tenido nunca. Y ahora el problema es que ha habido el péndulo y están ganando, entre comillas, coyunturalmente los malos. Dicho eso, la realidad es terca. La realidad es la que es. Y la simplificación de la realidad que hace el populismo de izquierdas y de derechas, aparte de ser liberticida, lo que resulta es incompatible con los hechos. Entonces, esto se desinflará. El mundo no es lineal, sino tenemos retrocesos y avances en una dirección o en otra. Y en estos momentos yo creo, frente a lo que se piensa, que los movimientos populistas y los movimientos autocráticos que se plantean y se han planteado como una alternativa al mundo occidental decadente, horrible, que lo hemos repetido tantas veces, están en un punto de inflexión en el que van a decaer de manera inexorable. Entonces, en ese sentido, el pesimismo liberal, que es siempre muy elegante, y además nos queda estupendo, esto va fatal y tal, y en efecto va fatal, pero el viento de la historia y el viento de la realidad, que es aún más importante, corre inexorablemente en nuestro favor. Los hechos son tercos y se terminarán por imponer. Lorenzo, a tenor de la guerra de Ucrania, da la impresión de que los periodistas ya son combatientes más en las guerras, son otro tipo de combatientes, no son observadores independientes que tratan de contar lo que ocurre, sino que están al servicio de intereses o directamente son la correa de transmisión de la propaganda, como pasa con Russia Today, donde periodistas, su narrativa coincide, incluso periodistas españoles, coincide exactamente con la del Kremlin. O al revés. Y se juega al despiste y a la sensación de que es muy difícil conocer la verdad de un hecho entre tanta desinformación y el bombardeo de propaganda, añadido además al papel que en eso juegan las redes sociales. Sin duda, es decir, vamos a ver, la gran diferencia entre los tiempos actuales de la guerra de Ucrania y los del pasado es que, gracias a Dios, la quinta columna del enemigo, que hay que hablar del enemigo, que es la potencia autocrática invasora que se llama Rusia, ya ni siquiera tienen el talento del pasado. En el pasado tenían intelectuales admirables y despreciables, que tenían un discurso profundo, que eran capaces de armar un mensaje con una coherencia intelectual más o menos consistente, y ahora lo que tenemos es una panda de payasos que repiten de una manera propagandista barata, que es una caricatura absoluta, las consignas que les pasa a papá. Entonces, esto yo creo que está siendo enormemente interesante. Nunca los soviéticos han tenido unos propagandistas peores, y eso nos tiene que poner enormemente satisfechos. Es decir, la inteligencia de la izquierda se está mostrando en lo que es la campaña en defensa de Putin, que por cierto no solo hace la izquierda, sino gran parte también de lo que podríamos llamar la extrema derecha defensora de la democracia y liberal en Occidente, que se está prestando a un juego que resulta absolutamente patético. Entonces, esto es una lección para nosotros, porque esta batalla de Ucrania significa, aparte de una batalla militar, geopolítica, está implicando una batalla ideológica fundamental. Y es la batalla ideológica de darnos cuenta de que el mundo de seguridad y de libertad que habíamos abierto teóricamente en los años, desde la caída del muro de Berlín, se ha derrumbado.
y que estamos yendo a un escenario en el que se vuelven a configurar los parámetros de la Guerra Fría, entre lo que son los defensores de las libertades y las sociedades abiertas y los defensores de las sociedades cerradas y la autocracia. Y ahí es donde estamos. Entonces, en Rusia y en el conflicto ruso-ucraniano hay un hecho elemental, que hay un agresor y un agredido. Eso no tiene discusión posible. Y ese agresor, de lo que se trata fundamentalmente, es un agresor primitivo, que sencillamente quiere reconstruir un mundo nostálgico, pasado, idílico, que es el de el viejo sueño ruso, que tiene continuidad con los regímenes comunistas, que es el mantenimiento del imperio con independencia de lo que los individuos que son sometidos al yugo imperial piensan. Eso se ha terminado. La batalla de Ucrania es la pérdida absoluta del discurso y del relato de las autocracias contemporáneas. Y es una lección que van a aprender de una manera indirecta y muy interesante la otra potencia autocrática con vocación expansiva imperial, que son esos encantadores personajes que se sientan en Pekín, en el viejo Palacio de Invierno, y que sueñan también con reconstruir su viejo imperio. Desde este punto de vista hemos entrado en una nueva y para mí maravillosa Guerra Fría. Se han acabado las historias entre esta coexistencia falsa que manteníamos con las autocracias. Sabemos quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Sabemos lo que pretenden ellos y lo que pretendemos nosotros. Y sabemos quién es el enemigo. Y el enemigo existe y la equidistancia no cabe. O se está con los defensores, con todos sus defectos y virtudes, de las democracias liberales, de las sociedades abiertas, de lo que supone un mundo basado en la libertad, o se está con los déspotas pseudo ilustrados que se sientan en Moscú o en Pekín. Pues es un mensaje muy claro y te agradezco además esta exposición, también la definición de liberal. Lorenzo Bernaldo Quirós, muchas gracias por haber estado aquí.